Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos. Una historia que tratamos sin revisionismos, ni tabúes, ni miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Hoy nos vais a permitir que nos emocionemos, porque vamos a hablar con el corazón y desde el corazón. Porque la amamos, porque nos duele, porque la disfrutamos, la comemos y la bebemos, porque ella nos ha hecho así y somos sus hijos, recios, austeros, sufridos, nobles, castellanos y por ende españoles, hispanos. Castilla, una comarca que pasó a ser condado, condado que se hizo reino y reino que llegó a crear un imperio. Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Hoy hablamos de nuestra Castilla, madre de España, y vamos a tener que hacer dos partes de esta historia resumida en sendos programas. Buenos días, efectivamente, así es, Raúl. Castilla, qué hermosa palabra y qué hermoso nombre. Hemos tenido el privilegio y el orgullo de haber nacido en esta santa tierra y por eso queremos tratar de ella desde el corazón, pero con la historia por delante, y será en 2 o en 3 entregas. Y hoy queremos expresar nuestra opinión a modo de editorial antes de comenzar a hablar de toda la historia de Castilla, porque recordamos a Castilla y, como decíamos antes, porque la amamos, porque la sufrimos, porque nos duele. Cuando hoy en día los que somos castellanos echamos la vista atrás y recordamos y evocamos el aroma de una historia que fue eterna, y después levantamos la vista al presente que nos rodea y escuchamos cosas tales como que hay comunidades históricas en España, que cuando vemos que lo que fue primero un condado para pasar luego a ser un reino fuerte que se convirtió en corona y finalmente ser el germen de un grandioso imperio y regir el destino de la mitad de los habitantes de este planeta, uno por menos se lleva las manos a la cabeza. Es más, si nos fijamos en nuestro idioma, el castellano, este se hizo universal en 1492 al cruzar el Océano Atlántico y pasar a ser el español. Idioma con el que tenemos que estar profundamente agradecidos porque con él nos entendemos más de 600 millones de personas que compartimos una historia, una cultura, unas tradiciones comunes, unas señas de identidad similares, costumbres, además de una misma fe. Es obvio que hoy todos no somos o no son cristianos católicos, pero sí podemos afirmar que somos de tradición y de herencia cristiana. Y volvemos la mirada al presente y observamos cómo ahora lo que era Castilla son porciones divididas, enfrentadas, donde apenas parece existir un pequeño atisbo de unión, pues se nos cae el alma a los pies. Veamos, si echamos mano de un viejo mapa de la corona de Castilla, donde todos sus reinos estaban integrados, acoplados, organizados, es decir, muy a gusto y contentos, y se sentían todos parte de una unidad que les aglutinaba y les protegía, pues bien, ahora ese mapa nos parece un anacronismo que muchos rebaten y que además dicen que jamás existió, y obviamente que ni por asoma existe ni existirá. Cantabria, La Rioja, Murcia, solas y aisladas, y lo que es peor, van por su cuenta. ¿Pertenecieron a Castilla? Madrid, capital de España, su escudo histórico apenas se reconoce. Si nos preguntan, sabemos que su bandera es roja con 7 estrellas, cuando tienen, como decimos, un escudo histórico maravilloso. ¿Era Castilla también Madrid? León, la antigua Legio Sétima de Roma, el viejo reino de León unido a Castilla desde 1230 con Fernando III, queriendo tener un protagonismo al estilo independentista, en fin, con un esplendor como reino que nadie discute, venido a menos y que desde 1230 no ha estado unido a Castilla. Y aparece en escena Galicia. ¡Ay, Galicia! Cobijo del símbolo más importante para la fe de los españoles, de todos los españoles, gallegos y castellanos, la tumba del apóstol de Cristo, Santiago, hermano de Juan, el mayor de los hijos de Zebedeo. Desde tiempo medieval, un camino recorre las entrañas de Castilla que aglutina y dirige a miles de peregrinos todos los días del año,
y les presentan ante su presencia y ante sus restos para honrarle y rezarle. ¡Ay, Galicia! ¿Nunca has pertenecido a Castilla? También está Extremadura, tierra olvidada que tan grandes héroes castellanos e hispanos diste a este reino, tanto en este lado del océano como al otro, dando nombres a ciudades y pueblos de allá al estilo de acá. Medellín, Trujillo, Alburquerque, y cuna de conquistadores, Pizarro, Núñez de Balboa, Francisco de Orellana o Hernán Cortés. Y no nos podemos olvidar de Andalucía, la novísima Castilla como se llegó a denominar, sepultura de los reyes católicos, también de Fernando III el Santo, tierra bella, cuna de arte y folclore y de religiosidad arraigada en lo más hondo del sentir de un pueblo que sabe rezar en español, símbolo auténtico de lo castellano y de la españolidad. ¿No erais parte de Castilla desde que la Reconquista unía vuestros territorios al viejo reino? Y no me olvido, no me olvido de Asturias, inicio de todo, germen de Castilla y de León, ahora Principado, y desde tiempos remotos todos los reyes de León, de Castilla y de España, ostenta con orgullo el título de príncipes de Asturias. ¿Acaso Asturias no eres más Castilla que nadie? Y tampoco nos olvidamos de la tierra vasca, señorío de Vizcaya, tierras y condados adscritos a Castillas desde tiempo inmemorial, con personajes hispanos de raza, hombres incansables de frontera con el afán siempre de buscar la gloria para Castilla y para España. Ahí recordamos a don Blas de Lezo, a don Andrés de Urdaneta o a don Juan Sebastián del Cano. En fin, cientos y miles de vascos que se sentían identificados con Castilla y lo que representaba. Y ahora tierra enfrascada en ideas que, por muy respetables que sean, no tienen fundamento alguno en nuestra historia común. Ideas decimonónicas auspiciadas bajo el paraguas de la nefasta leyenda negra que tanto daño hizo, hace y ojalá deje de hacer. Pues bien, vascos, ¿no fue esa gran tierra la que vio nacer a Castilla? ¿Qué mejor prueba de ello? Y por supuesto que tampoco nos podemos olvidar de Canarias, islas destinadas a Castilla desde tiempo inmemorial, más Ceuta y Melilla. Y cómo no, la tierra que mandó evangelizar y respetar Isabel I de Castilla, tierra hermana y querida, santa y hermosa, tierras que van desde la Tierra del Fuego y el Estrecho de Magallanes hasta las posesiones más al norte de Nueva España, en el septentrión de los Estados Unidos de América. Es decir, Hispanoamérica. Sí, Hispanoamérica, que no Latinoamérica. ¿Acaso no era todo Castilla, que luego unida a Aragón fue el germen de España? Y por último, las que llevan escrito, afortunadamente, tu nombre y tu apellido. Castilla, que ahora llaman La Mancha, antaño La Nueva. Y por último, Castilla y León, dos reinos unidos, como dijimos, desde 1230. ¿Por qué ese afán de algunos de separarnos, si son los dos viejos reinos, León y Castilla, Castilla y León? Sí, esa Castilla, la vieja, la de antaño y la de siempre. ¡Ay, Castilla! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Te quieren desunida, sin sentimiento de pertenencia, sin sentimiento de querernos unidos en un proyecto común y de convivencia, recordando lo que fuimos para hacernos más fuertes en el futuro. Hablas con sus gentes, y muchos te expresan esto que aquí exponemos, pero otros, en altas instancias, se empeñan en desmoronar esa idea. Preguntó Marco Aurelio al general Máximo en la película Gladiator, tras terminar la conquista de Germania allá por el año 180 después de Cristo. Máximo, ¿qué es Roma? Y tras una pequeña conversación le comenta en voz baja que Roma es tal su fragilidad que parece un susurro y que se desvanece solo con nombrarla. Eso mismo diría Isabel a Fernando quizás al entrar en Granada el 2 de enero de 1492. Esto es Castilla, algo muy bello pero tan frágil a la vez que temo que alguna vez se desmorone. Quizás este diálogo ficticio no se diera, pero, y es cierto, que esto le pasa a Castilla. Lo queremos permitir y hoy os cuestionamos esto mismo a todos los que os sentís castellanos. No importa si eres cántabro, vasco, manchego, extremeño, leonés, asturiano, gallego, riojano, madrileño, andaluz, murciano, canario, castellano, manchego o castellano y leonés y viejo o hispanoamericano. Castellanos, ¿qué es Castilla? Españoles, ¿qué es España? Hispanos, ¿qué es la hispanidad? Castilla, ese reino hoy olvidado.
Castilla nació siendo un pequeño enclave de valles y bosques en esas tierras ubicadas entre Álava, Cantabria y Vizcaya, para que luego digan hoy los vascos. En fin, eso era Castilla, la tierra que se llamó así por sus castillos a mediados del siglo VIII. Luego, esa comarca fue repoblándose poco a poco, de valle en valle, de río en río, de montaña en montaña, pero con el peligro latente, como esa espada de Damocles, de las incursiones y racias musulmanas, de saqueo y expolio. Y 2 siglos después, Castilla se hizo realidad. A principios del siglo X, cuando el Reino de Asturias va a desaparecer como tal, pasando a ser luego Reino de León, Castilla ya era una entidad política, no independiente porque estuvo siempre ligada a la corona leonesa, pero sí con personalidad propia. Y en esas condiciones se van a dar las circunstancias necesarias para el nacimiento de la Castilla histórica, conformada por gentes que venían desde el señorío de Vizcaya, incluso Guipúzcoa y sobre todo Álava, y visigodos que todavía quedaban, como decíamos anteriormente. Y Castilla entonces, tierra a veces de nadie, poblada y despoblada, poblada de nuevo y volviéndose a despoblar, a esa Castilla incipiente, los moros no la tienen piedad, la arrasan, la expolian y la queman una y otra vez, por esas tierras de los valles de Mena, de Losa y Tobalina, la comarca de la Bureba y el cauce del Alto Ebro. Castilla es, en efecto, una tierra de frontera. Recordemos de pasada. La primera frontera la podemos situar entre las localidades de Castrobarto, Losa, Villarcayo, Valdegovia y Castrosiero. La segunda frontera iría más al sur, ya a orillas del Alto Ebro, desde la montaña palentina hasta Traspaderme, Tobalina, Mijangos, Lantarón y Pancorbo. Y la tercera frontera ya al otro lado del Ebro, de cara al Duero y lindando con La Rioja. Los campos góticos, Peñahorada, Burgos, Miranda, el Valle de Loca y el río Tirón. Antes del año 885 se ha marcado ya la línea sobre el río Arlanzón con la fortificación de Burgos. Vale la pena coger un mapa y hacer cálculos. Estamos hablando de una porción de terreno muy pequeña, aproximadamente la mitad de la actual provincia burgalesa, pero ese era el germen de Castilla. El otro aspecto, el de la composición social, va a ser muy importante para entender por qué Castilla es sinónimo de libertad, tal y como podía entenderse en aquella época. Ni los cántabros, ni los godos, ni los vascones, pues de ahí procedían las primeras gentes de Castilla, estaban habituados a una estructura social de servidumbre. Venían de unas tradiciones culturales donde la libertad personal y familiar, asentada en la propiedad, tenía un gran valor. Así pues, cuando comienzan a asentarse en tierras del solar castellano, eso cuaja fuertemente en su forma de vida. El mejor exponente es el régimen de behetría, de señorío, de comarca, es decir, la capacidad para elegir a un señor y obedecer solo a quien uno quiera, en esa tierra que es tan suya como de todos, algo único en la Europa de aquel tiempo. Todo esto conforma una personalidad singular, una identidad, y esa singularidad castellana se expresa a través de 2 personajes de leyenda, los jueces de Castilla, Nuño y Laín, a quienes la tradición atribuye el rango de primeros gobernantes autónomos de la tierra castellana. Vamos a contar algo de ello, pues nos parece muy elocuente. Hay varias fuentes legendarias sobre este asunto de los jueces de Castilla. El nacimiento de la autonomía jurídica castellana en los tiempos del rey Ramiro I, rey de Asturias entre el año 842 y 852, a mediados del siglo IX. Otros a los del rey Ordoño II, rey de León entre 914 y 924. La leyenda viste el asunto con ropajes trágicos. Tras una severa derrota ante los musulmanes, el rey de León culpa a los condes castellanos, pues estos no habían querido acompañarle en el combate. En consecuencia, prende a los condes y los ejecuta. Los castellanos, indignados, deciden otorgarse su propio gobierno y nombran 2 magistrados, uno civil y otro militar, a los que denominan jueces. Sí, jueces, porque su misión era la de hacer justicia y no oprimir a los castellanos ni menoscabar su libertad. Aquellos jueces primeros fueron Nuño Rasura y Laín Calvo. Nuño Rasura fue el juez de lo civil y Laín Calvo, gran guerrero de lo militar.
Ambos se reunían en Fuentezapata, en la localidad burgalesa que hoy se llama Bisjueces, cerca de Villarcayo. Desde allí impartían justicia. De Nuño Rasura, nos dice la tradición, descenderá Fernán González, el primer conde independiente de Castilla. De Laín Calvo, nada menos que el Cid Campeador. No faltan piezas epigráficas que avalan la historia. En la necrópolis altomedieval de San Andrés de Cigüenza, al lado de Villarcayo, hay un epitafio que dice así: Hic yacet Nunius Rasura, Judes Castellanorum. Aquí yace Nuño Rasura, juez de los castellanos. Esta leyenda sigue circulando hoy como partida de nacimiento de Castilla, y es una leyenda hermosa, pero hay que apresurarse y a subrayar que es solo eso, leyenda. En ninguna parte consta que Nuño Rasura y Laín Calvo tuvieron existencia real y que juntos configuraran algo así como el primer tribunal castellano. Eso sí, esta leyenda, como todas, bebe sin duda de una realidad, la de la progresiva emancipación castellana. Que esa emancipación empezara por lo jurídico es algo completamente lógico. Oviedo y León estaban muy lejos de allí, las comunicaciones eran difíciles y nada más natural, por tanto, que ceder a los castellanos el privilegio de juzgarse por sí mismos. Quizá Nuño Rasura y Laín Calvo no existieron jamás, pero lo que ellos, los castellanos de entonces, querían era una comunidad de hombres libres, edificada sobre el trabajo, sobre la fe y sobre la guerra, que protegía sus derechos y se enorgullecía de ellos. Eso fue la Castilla inicial, uno de los frutos más logrados del viejo reino de Asturias y de León, pues es el mismo tronco común que nos une. Eso no lo debemos olvidar jamás. Y ocurrirá algo crucial para la historia de España, la independencia de Castilla. Veamos qué pasó. Pero antes de continuar con nuestra historia, debemos indicar, por puntualizar, que en el año 914 se toma como inicio, como punto de partida, del Reino de León con Ordoño II, pues traslada la capital del Reino de Oviedo a León. Esto no es más que una consecuencia de la continuidad del reino que fundó don Pelayo en Cangas de Onís, del Reino de Asturias. Esa historia luego ha estado entrelazada entre sí. El Reino de Asturias con su emblema de la Cruz de la Victoria, el Reino de León con su león en el escudo de armas y el Reino de Castilla con su escudo del castillo, forjaron y moldearon lo que luego sería la unión definitiva de ambos reinos en el año 1230 con Fernando III el Santo. A la altura del año 942 iba a pasar en España algo que determinaría toda nuestra historia posterior. El conde de Castilla, Fernán González, se declaraba en rebeldía y se levantaba contra el rey de León, Ramiro. ¿Y por qué? Si este Fernán González era la mano derecha del rey. Comencemos por el principio. Castilla. ¿Qué era entonces Castilla? Ya lo hemos mencionado anteriormente, Castilla había empezado siendo un rincón entre el sur de Cantabria, el oeste de las tierras vascas y el noroeste de Burgos, la frontera suroriental del Reino de Asturias que perteneció al Reino de León. Hacia el año 912 los cristianos cruzaron el Duero, querían agrandar su territorio y llegar a las inmediaciones del sistema central. Fue de vital importancia la victoria de los cristianos en la batalla de Simancas entre el 1 y el 6 de agosto del año 939. En esta batalla, tras sufrir los cristianos una derrota dolorosa en el 934, donde los moros atacan Osma y llegan a la misma Pamplona, Abderramán III tenía el camino libre para acampar a sus anchas por Castilla. Va a entrar desde Pamplona por La Rioja, saqueando Burgos y llegando a Medinaceli. Pero en el año 939, los cristianos, sobre todo leoneses, castellanos y navarros, se prepararon convenientemente. Abderramán había pertrechado a su ejército en Medinaceli, y los leoneses, castellanos y navarros se organizaban en la frontera natural del Duero. La batalla se dio en la localidad vallisoletana de Simancas. Los que somos de esta zona sabemos cómo está configurado el pueblo, con su castillo en la parte más alta, al final de una cuesta muy empinada, que da paso a las tierras de los Montes de Torozos, una pieza casi inexpugnable con el Pisuerga a sus pies y a escasos 2 kilómetros de la desembocadura del río Duero. Para los sarracenos fue una derrota dolorosa. Imposible alcanzar la plaza. Huyeron abatidos, y navarros y leoneses les persiguieron para volverlos a derrotar en la Alándega,
en la zona salmantina de Alba. Fue una derrota dura que permitió a los cristianos avanzar en la Reconquista. A partir de ahí quedaba un inmenso territorio para ser repoblado por los cristianos, y es que era mucho lo que quedaba por repoblar. Las actuales provincias de Salamanca, Ávila y Segovia, medio Valladolid y Burgos, y parte de Soria. El Reino de León, con el obispo Obeco a la cabeza, repueblan Salamanca y Ledesma, y también Íscar y Olmedo en Valladolid. Más al este, la repoblación la protagonizarán los condes de Castilla. Antes de continuar, en León reinaba Ordoño II, que saqueó Mérida e incorporó la zona riojana al reino de Pamplona, contribuyendo al enfado de los castellanos. Además, como hemos indicado, fue el que trasladó la capital del reino a León. Le va a suceder Fruela, su hermano, que muere un año más tarde, produciéndose un enfrentamiento entre los descendientes de ambos reyes, consiguiendo el trono Ramiro II en el año 926. Y en ese reinado emergerá la figura castellana por excelencia, Fernán González. Y es que en Castilla aparecen familias, con un linaje noble, y que tendrán mucha influencia a la hora de tomar decisiones. Una familia, los Lara, con Gonzalo Fernández a la cabeza. Este personaje pudo ser descendiente del primer conde castellano. Otros dicen que provenía del linaje de Munio Núñez, el repoblador de Brañosera en Palencia, pero estos son solo hipótesis. El único hecho indiscutible es que Gonzalo aparece en la historia hacia el año 899 como conde de Burgos en la carta fundacional del monasterio de San Pedro de Cardeña. Gonzalo, hacia el año 909, va a ser conde de Castilla y sobre el 912 va a repoblar Aza, Clunia y San Esteban de Gormaz. Este Gonzalo desaparece de las crónicas hacia el año 915. Muerto, no lo sabemos, pero tenía dos hijos, Fernán y Ramiro, ambos muy pequeños en aquel momento. Y llega al frente del condado un nuevo personaje, Fernando Ansúrez, del linaje de los Ansúrez. Ambas familias, Laras y Ansúrez, van a tomar parte en las distintas convulsiones que vive el Reino de León después de la muerte de Ordoño II en el año 924, y van a estar enfrentadas generalmente, y esto va a hacer que haya dos Castillas diferentes. Una al norte, entre el Ebro y el Arlanzón, y otra al sur, entre el Duero y el Arlanza. La primera era territorio de los Ansúrez, la segunda de los Lara. Dos clanes irreconciliables. En el año 940, el protagonista esencial va a ser, como hemos dicho, Fernán González, conde de Castilla hasta el 970 en el que fallece. También fue conde de Álava y fundador de la dinastía condal castellana y un héroe popular de Castilla. El hijo de Gonzalo, de la familia de los Lara. Inmediatamente el rey Ramiro II le confía los territorios de Burgos, Lantarón, Cerezo y Álava, y en el año 932 ya es mencionado en los documentos como conde de Castilla. La ascensión de Fernán González es prodigiosa, pero no tiene ningún secreto. Desde el principio, Fernán es fiel escudero del rey, es su mano derecha. Ahora bien, algo empieza a torcerse después de la batalla de Simancas. Quizá Ramiro empezaba a desconfiar del poder que acumulaba Fernán, quizá. El hecho, en cualquier caso, es que después de Simancas, el reino confía la repoblación del área sur castellana a Fernán, sino a Asur Fernández, de la familia de los Ansúrez. La decisión tenía unas consecuencias políticas inmediatas. Ramiro había entregado a los Ansúrez, rival de los Lara, un área que abarcaba en línea recta norte-sur desde Peñafiel, en Valladolid, hasta Cuéllar, en Segovia, más o menos. Eso significaba literalmente ponerle un tapón a Fernán González. Le limitaba su área de expansión. Ahora, Fernán González, que había llegado hasta Sepúlveda, quedaba encajonado ante la muralla del sistema central. Y quien le hacía el tapón era precisamente un Ansúrez, rival tradicional de los Lara. ¿Cabía más agravio? Sí cabía. El rey Ramiro, para colmo, nombraba a Asur Fernández conde de Monzón. En resumen, el principal beneficiario de la batalla de Simancas no era Fernán, sino su rival. El conde de Castilla veía limitado su poder y en su lugar crecía la influencia de los Ansúrez. Parece que Fernán González vio en todo esto una afrenta insoportable, una manifestación de ingratitud por parte del rey a quien tanto había servido, y así se incubó la rebelión.
Corriendo el curso del año 943, el conde de Castilla, que ya era el hombre más poderoso del reino antes de cumplir los 40 años, tomaba la decisión más grave de su vida: rebelarse al rey de León. Bueno, apasionante, queridos amigos oyentes, los inicios de esta historia de Castilla. Yo me estoy imaginando en mi mente cómo eran los personajes, los territorios por los que recorrieron, y tengo más ganas de saber cómo sigue esta historia. Pero no queremos cansaros, queridos oyentes, y así que nos dejamos impacientes para la nueva entrega. Roberto, no sé qué te parece, ¿vale? Para que dentro de 15 días retomemos las hazañas de nuestro insigne personaje y protagonista, don Fernán González. Pues perfecto, esto es así, es mejor rumiar esto poco a poco, saborear datos, fechas, acontecimientos e hitos de nuestra historia que nos hicieron grandes, así que nada, poco a poco lo iremos descubriendo. Roberto Alonso, muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Queridos amigos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tapujos, ni tabúes, sin complejos. Somos hispanos sin complejos.